Buenas tardes, estimado licenciado. En esta oportunidad desarrollaré el examen diferido de la tercera evaluación en técnicas de oralidad, donde se explicarán diferentes temas que se han pedido para desarrollar este examen. En la primera es cuál es la finalidad del proceso de instrucción en el proceso penal salvadoreño. Esto lo entenderemos alojado en el artículo 301 del Código Procesal de El Salvador, donde al final tenemos como objetivo que el proceso de instrucción o la fase de instrucción nos sirve o está como finalidad nos sirve para preparar la apertura del juicio, en este caso oral, o la vista pública que se llevará posteriormente. O también nos puede servir como una finalización del proceso, o sea, por medio de sobreseimiento, ya sea definitivo o provisional, y aparte otras salidas alternas. Esta fase de instrucción lo que al final nos da son las fuentes y los elementos de prueba para que podamos aplicar o tener el número de sospechosos que se puede dar, o sea, ya sea que se lleve la autoría, la coautoría, la participación, y aparte de todo esto nos permite decidir si se va a llevar una cantidad específica de delitos o se va a reducir. O sea, al final de cuentas tenemos que entender que en esto puede hacer que algunas de las conductas humanas que uno piense que se ha dado delito no tenga ni siquiera una parte antijurídica. Entonces, en esta etapa podemos entender que la calificación jurídica puede modificar el grado de participación de los imputados. También entenderemos que el medio de prueba, o sea, que se puede dar en la audiencia preliminar, está contemplado en el artículo 359 del Código Procesal Penal de El Salvador, el cual puede ser el testimonial y el documental. El testimonial, dando todo en el inciso 1 nos dice que se dan todas como las partes de información personal de la persona que se van a llevar a cabo, ya sea de la parte fiscal o de la defensa técnica. También nos dice en el inciso 2 que todos los documentos que no se hayan dado, por ejemplo, alguno que esté en el Instituto de Medicina Legal, o alguno que esté en la parte de la división de la Policía Técnica y Científica de la PNC, se tienen que llevar a cabo y se tienen que ordenar que se lleve toda esa documentación para la audiencia inicial. Y podemos entender que en el inciso 3 del mismo artículo, se está mostrando del 359, se refiere al requisito de la singularidad de la prueba, donde exige todo el ofrecimiento de pruebas que será al final, en este caso, en los medios que se presentarán en la audiencia de la vista pública. También entenderemos la diferencia entre el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento provisional. El sobreseimiento provisional, bueno, primero daremos el detalle del sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo lo alojamos, lo fundamentamos en el artículo 350 del Código Procesal Penal de El Salvador, el cual nos dice que al final lo que se hace es una forma absoluta e irrevocable que obstaculiza al final el jus poniendi del Estado. ¿A qué nos referimos con eso? Que se hace de forma definitiva que este proceso llegue a su caducidad y que ya no pueda llevar ningún debido proceso, sino que este caso, media vez queda en definitivo, ya no se puede volver a producir o a dar los efectos de la cosa juzgada. O sea que ya se dio por hecho que la revocación es absoluta y la cosa juzgada está totalmente caducada, o en este caso es irrevocable. Y tendremos el sobreseimiento provisional muy diferente. En el caso del sobreseimiento diferente, la diferencia es que la resolución judicial que se da en el caso del juez o el tribunal competente sí es suspensiva, pero la forma procesal por eso se vuelve provisional, porque es temporal. O sea que si existe alguna prueba que lleve o que haga que el juicio pueda entrar otra vez en el proceso penal, permitirá que se vuelva a restablecer según lo establecido por la ley, ¿verdad? Ahora explicaremos los siguientes temas que estamos viendo. En este caso explicaremos cuál es la relación específica entre el interrogatorio y la teoría del caos. Al final, lo que nos está diciendo es que la teoría del caos, con sus componentes fácticos, al final nos permite dar la parte, o se subordina a la parte
de hacer estrategia para llegar al interrogatorio. O sea, nos permite toda esa parte. Acuérdense que en la teoría del caos tenemos esas partes de los hechos relevantes, donde nos permiten los elementos y los componentes del tipo penal, además de los intervinientes que hicieron, qué razón, todo, la credibilidad de los testigos. Entonces todo esto nos da esa relación que nos puede decir hasta estratégica para llegar al interrogatorio. Posteriormente tenemos el interrogatorio directo, el cual es como una de las pruebas más fehacientes, porque es la prueba testimonial directa, donde ya sea la parte defensora, la parte fiscal, es la parte más absoluta, donde se puede dar la parte directa de idoneidad y precisión de la información que ocurrió en el evento juzgado. Entonces, donde tiene que ser una cuestión tanto coherente, lógica, sencilla y persuadida, o sea que nos permite toda esta parte en la cual el juez se dé cuenta, porque él desconoce totalmente de lo que ocurrió, y nos pueda permitir todas esas cuestiones. Obviamente aquí hay una parte en donde pues sí, el juez dictamina o dice cosas, luego hay una parte de presentación, una parte de acreditación, la parte sobre todo sustantiva que podemos, o esencial, que podemos llamar de la fundamentación de cómo se dieron para que el juez entienda, y digamos en el dado caso también llevar una parte cuando se está haciendo las preguntas, una forma ordenada cronológica. Y por último, ya posterior, tenemos el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio tiene como dos contrapartes, o sea, podemos decir que el interrogatorio se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo según la estrategia que se ha hecho a partir de la teoría del caso que uno lleva. Realmente el contrainterrogatorio debe llevar las características de ser breve, limitarse a unos ejes temáticos específicos, hacer preguntas sencillas, pero no preguntas tan abiertas ni explicativas, sino preguntas más sugestivas, más cerradas en específico. Tampoco discutir con el testigo ni todas las partes para no entrar en hostilidad, y con esto preguntar los tópicos necesarios para brindar ya sea la certeza del testigo o la desaprobación del testigo. En este caso eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, feliz tarde.